porque hay que hablar de esta nueva ley de salud mental que ya fue sancionada por el presidente de la República. Licenciada, doctora, buenos días. Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Si quiere que la vean acá a través del YouTube y nuestras Claro, redes sociales, debe encender la cámara. a ver, aquí estamos. Gracias. Doctora Beicasa, cuéntenos un poco sobre esta nueva ley de salud mental, que yo creo que por lo que he escuchado, es una ley que era muy esperada. Cuéntenos cuáles serán los beneficios a partir de ahora de sancionar esta ley por parte del presidente de Cortizo. En efecto, una ley muy esperada, tanto por todos nosotros los funcionarios, los especialistas en el campo de la salud mental, desde luego el Ministerio de Salud muy involucrado en el tema, pero creo que todavía más importante es el hecho de que los mismos pacientes en general, y más aún los pacientes de los programas de salud mental, la esperaban también con muchas ansias. Esta ley se había estado trabajando desde una de sus primeras propuestas, que fue en el año 2019. Como toda ley que se discute para llegar a un consenso y elaborarla lo mejor posible, tuvo sus dificultades, se llegaron a algunos modos críticos que generaron discusiones, y eso enlenteció un poquito el proceso, que pues gracias a Dios no permitió que cesara de todo, se mantuvo el interés tanto de parte de las autoridades de salud como del diputado Silva, y se siguió trabajando, se elaboró un nuevo documento basado en la propuesta original y en los aportes que el Ministerio de Salud había hecho. Ciertamente hay algunos puntos que todavía quizás sería lo ideal incluirla una vez se reglamente o a través de otra ley, pues sí había el interés de que se aprobara lo más pronto posible por la necesidad, sobre todo que los pacientes han manifestado y que nosotros estamos ¿Qué es lo más muy importante, conscientes. doctora, que incluye esta ley? Bueno, esta ley está basada, y de hecho es una ley que protege el derecho a la salud mental. Es decir, que está enfocada principalmente a los derechos no solo de los pacientes de salud mental, sino de la población en general, en cuanto a lo que es el acceso a los servicios de salud y a todas aquellas medidas que garantizan precisamente esa parte que tiene que ver con la promoción, la prevención, la atención de la salud mental. Está basada principalmente en los derechos de los enfermos con trastornos de salud mental, y en esa línea pues se trabajó, y ahora con la reglamentación, que es el paso a seguir, pues entonces podremos definir exactamente cómo se va a llevar a cabo la ley para que ella pueda cumplir con los objetivos que, como digo, están enfocados al derecho a la salud mental y a la garantía de la cobertura y del acceso a los servicios de salud mental. Ahora, esto, doctora, al final lo que busca, o uno de los propósitos de esta nueva ley, es bajar la cantidad de suicidios que hemos estado viendo en los últimos años, que yo no sé si se agravaron o no con la pandemia a raíz del encierro al que fuimos sometidos por tanto tiempo. Básicamente, eso es uno de los propósitos, pero me quedo pensando, ¿cómo lo harían? Bueno, aquí hay que aclarar que en efecto, entre los propósitos que buscan cumplirse a través de esta ley, y como un efecto claro de su reglamentación, es el disminuir los casos de suicidio. Sin embargo, esta no es la primera ley que contempla el problema del suicidio en nuestro país, y de hecho desde el noviembre del 2020 nosotros tenemos la ley 174, que es la que establece el marco jurídico para el abordaje de las conductas suicidas. Desde la aprobación de aquella ley, la reglamentación con la que además se establece una comisión liderizada por el Ministerio de Salud que trabaja para abordar todo lo concerniente a las conductas suicidas, venimos entonces desde el Ministerio de Salud y con todas las instituciones que forman dicha comisión, trabajando en este tema de abordar todo lo que es concerniente al suicidio. Claro. Definitivamente, como un problema de salud pública que además es multifactorial, hay muchos factores involucrados en el problema del suicidio, todas las acciones que se establecen
a través de la comisión que está reglamentada por la ley y los protocolos de abordaje de conductas suicidas van definitivamente encaminadas a ir disminuyendo el problema de los suicidios, que se logra principalmente a través de las acciones de prevención y promoción. Y eliminar los estigmas, ¿no?, relacionados con la salud mental. Definitivamente, cualquier acción de salud mental debe contemplar la disminución de los estigmas. De hecho, desde el Ministerio de Salud, de la mano con la Organización Panamericana de la Salud, que nos apoya muchísimo en todas estas acciones, tenemos una campaña que está próxima a inaugurarse, que está especialmente destinada a disminuir el estigma, que pues afortunadamente... Doctora, perdone que la interrumpa, me dice, el sonido está muy, muy malo, aparte que hay un ruido grande al fondo de su intervención, se le escucha muy lejos, no estamos pudiendo aprovechar la entrevista. Sí, yo creo que nos va a ir mejor con los audífonos, porque ahorita no se escucha bien lo que usted dice y encima el ruido que está cerca de usted está ¿Estamos mejor predominando así? sobre su voz. Mucho mejor, mucho mejor. Hablábamos sobre los estigmas. Ajá. Me estaba comentando sobre el tema de los estigmas relacionados con la salud mental para que la gente pueda escuchar la intervención suya en relación a ese tema. Sí, pues les comentaba que en realidad todas las acciones que se emprenden con esa visión de mejorar el acceso y también la salud mental en general de la población contemplan la disminución del estigma porque lo reconocemos como una de las principales barreras, Claro. sobre todo en la búsqueda de los pacientes a la atención. Muchas personas no recurren a buscar atención precisamente por el temor que generan los estigmas. Y que de hecho les comentaba también que tenemos una campaña para la reducción del estigma y que está pronta a inaugurarse y que llevamos de la mano con la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y que pues esperamos que genere el impacto positivo que se busca a través de la reducción del estigma. Es que hay que normalizar las visitas a los psicólogos, a los psiquiatras, porque no es que uno esté loco si va a un psiquiatra. O sea, al final la población, la ciudadanía tiene que entender que es así. Pero requerimos de esos especialistas que nos traten, ¿no? Para quizás evitar llegar a desenlaces tan trágicos como los que hemos visto en los últimos años. Y que hemos visto siempre, porque no es de ahora. Exactamente, tenemos que trabajar y caminar hacia la normalización de la atención en salud mental, que no necesariamente yo tengo que padecer un trastorno o esperar a tener alguna crisis en mi vida para visitar un psicólogo o un psiquiatra, puesto que ejercemos una función educativa, orientadora, y todos en algún momento de nuestra vida necesitamos la orientación de especialistas, sobre todo en este campo. Entonces es muy importante ir rompiendo con esas barreras, como lo han logrado otros países, que la visita al psicólogo o al psiquiatra es prácticamente Como si fuera al cardiólogo, medicina general, normal, al dentista. Exactamente, así como vamos al médico para realizarnos nuestros exámenes de rutina, pues una visita al psicólogo, al psiquiatra o algún otro profesional en el campo de la salud mental debe verse como algo normal. Además de cualquiera de nosotros podemos en algún momento de nuestra vida tener alguna situación que afecte nuestra salud mental sin que eso necesariamente implique que padecemos un trastorno mental. Así es. Entonces es algo muy importante que tenemos que comprender, que tenemos que aceptar, además de nuestras limitaciones, además de que muchas veces, producto de ciertas situaciones en particular, nos vemos sobrecargados, eso afecta nuestras emociones, y necesitamos ese apoyo, esa ayuda o esa orientación que un especialista de la salud mental nos puede ofrecer. Doctora, esta ley, así como en su momento la ley del cannabis medicinal, son leyes muy esperadas porque impactan mucho en la salud de la gente, porque benefician a la gente, pero cuando veía la noticia hace 2 o 3 días que ya fue sancionada, apareció en Gaceta Oficial, y que lo que sigue es la reglamentación, me quedaba pensando en el tema de la reglamentación del cannabis medicinal, que mire, primero, bueno, a ellos les tomó infinidad de tiempo que se aprobara la ley, que el presidente la sancionara, pero ¿cuánto tiempo más ha pasado desde entonces? Y la reglamentación, todavía no sabemos qué ha pasado. O sea, cuéntenos sobre esta ley.
O sea, ¿quiénes van a formar parte de esa reglamentación? ¿Cuánto tiempo ustedes estimarían que sería ya reglamentada para que entonces podamos ver o empezar a ver que se empiezan a dar los cambios? Sí, con respecto a la ley de salud mental, pues apenas es aprobada, de una vez se va trabajando sobre la reglamentación. Para esta reglamentación, pues se ocupa o participan varios especialistas en el tema, donde los principales encargados de hacer todo lo que los pasos concernientes a este proceso están en la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, a través de la sección de salud mental. Es decir, es un equipo técnico conformado por especialistas en salud mental que en adelante se encargan de la reglamentación. Sin embargo, no son los únicos que participan, puesto que todo proceso de reglamentación o de validación o de emisión de criterios, sobre todo aquellos que tienen que ver con políticas públicas, también son analizadas y aprobadas por otros equipos técnicos que igualmente pertenecen a la Dirección General de Salud Pública. Es decir, en la reglamentación de esta ley, así como en otras, no solo participamos nosotros, los especialistas de salud pública, sino que de salud mental, perdón, sino que también emiten criterios otras secciones como la de adultos, la de adolescentes, la de adulto mayor. Entonces, es un proceso que no tiene por qué ser largo ni tedioso, pero Claro. sí muy detallado, porque la idea es que la ley que ya está aprobada realmente abarque con amplitud cada uno de los puntos planteados en ella y que pueda cumplir con sus objetivos y sobre todo que no transgreda ningún derecho ni ninguna otra norma vigente. Entonces es muy importante, se toma muy a pecho la reglamentación, pero desde luego que todos estamos interesados en que sea un proceso que se dé lo más rápido posible. Y eso me lleva al tema que mencionas, la ley de cannabis, que de hecho está en su proceso de reglamentación y hay un equipo trabajando para eso. Sin embargo, es una ley que a pesar de que está aprobada, aún genera mucha controversia. Sí. Entonces, quizás eso en alguna manera ha Es lo que la ha trazado. contribuido. Claro, es una ley que hay que tomar con muchas pincitas para que la reglamentación sea efectiva, pero también oportuna y no genere problemas, porque de todas maneras el tratamiento del cannabis es algo que se tiene que llevar con mucha cautela. Entonces, la demora es eso, el ser muy detallista y muy meticuloso con las reglamentaciones de las leyes. Usted nos decía al principio de la entrevista que se habrían quedado algunos aspectos importantes por fuera, que no se tomaron en cuenta en la Sí, ley. son aspectos que tarde o temprano habrá pero que se pueden incluir en la reglamentación o hay que presentar una nueva ley en la Asamblea para poder que Pues se tomen en precisamente cuenta. es uno de los puntos que se va a analizar durante el proceso de reglamentación. Y bueno, eran puntos que tenían que ver con esos nudos críticos que en algún momento se generaron y que definitivamente hay que abordar, hay que llegar a un consenso. Para darte un ejemplo, en algún punto se discutió mucho sobre el tema de los certificados médicos de salud mental. Es un documento que cada vez se solicita más y hay muchas aristas con respecto a este tema que hay que analizar cuidadosamente para poder entonces incluirlo, ya sea dentro de esta u otra ley, y que no se quede por fuera, porque como te digo, hay una avalancha de solicitudes de certificados médicos de salud mental, pero precisamente lo más importante o lo medular de este tema no es quién lo firma, no es si lo hace el médico, si lo hace el psiquiatra, si lo hace el psicólogo. No digo que no sea importante, pero hay otras cosas que hay que analizar acerca de este punto que fue uno de los nudos críticos del proyecto de ley originalmente. Con algunos términos que estaban incluidos en la ley, pues también había que tocar algunos artículos o segmentos del Código Sanitario, algo que también generó controversia. Y son estos temas los que definitivamente tenemos que ir analizando en el proceso de reglamentación, si pueden ser incluidos a través de la reglamentación de esta ley o si van a requerir en algún momento generar alguna otra ley.
o política. Doctora, ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, y apartándonos un poquito de la ley y de la misma reglamentación, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Cuánta gente estaría recibiendo atención, que tienen ustedes registro? Porque, bueno, pues porque sienten que no están bien, que su situación, no quiero decir mental, sino que su situación emocional no les acompaña y que han buscado apoyo profesional. Sí, mira, estadísticas, en este momento no tengo a mano números exactos. Hemos estado analizando cómo va la curva de los trastornos mentales, Sí. cómo va la búsqueda de atención, no solo enfocados en qué tanto han aumentado, no es secreto para nadie que muchas de estas situaciones se dispararon durante y después de la pandemia, sino también para medir el impacto que nuestras acciones han tenido con respecto a las estadísticas. Y cuando digo nuestras acciones, no solo es la parte preventiva y promocional, que es esencial, sino que también hemos iniciado ya desde hace varios años, no precisamente con pandemia, pero la hemos acentuado a raíz de la pandemia, un entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades de nuestro personal no especializado, es decir, médicos y enfermeras que no son especialistas en salud mental, pero que bien pueden apoyar en el abordaje oportuno de los trastornos mentales. A través de una capacitación que se llama MHCAP, es un programa lanzado por la OPS, y pues nosotros lo hemos tomado muy en serio y hemos querido medir el impacto que este fortalecimiento de habilidades de nuestros médicos y enfermeras, e incluso psicólogos no especialistas, está teniendo sobre la población. Entonces, a pesar de que hemos visto un aumento de casos de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, de violencia, pues también hemos visto cómo el tener personal no especializado, pero capacitado y habilitado para abordar estos problemas, ha contribuido también Qué a bueno, disminuir las estadísticas. qué bueno. Y a atenderse. Dígame. A atenderse, le digo a la gente que nos escucha, Por supuesto, a e ir buscar ayuda rompiendo profesional. esos estigmas, claro que sí. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Cómo no, a la orden siempre. Hasta Gracias a luego. ustedes y que tengan buen día. Igual, la doctora Delia de Casa del Ministerio de Salud.